En relación a los privados de libertad, adultos me refiero, los problemas fundamentales ahí son hacinamiento. Estamos hablando de 82.898 internos y la capacidad carcelaria es de 46.970. Otro de los problemas es que en los centros penitenciarios existen personas inimputables, 54 enfermos mentales declarados. Y un tema también preocupante es que las cárceles en el Perú no están construidas para detener o para que purguen condena las mujeres. Por lo tanto, hay condiciones inapropiadas para la detención de las mujeres. Y hay 182 menores de 3 años que acompañan a sus madres, que purgan condena. Otro de los problemas es el claro incremento de la tuberculosis en los penales. En este mismo informe tendría que decirles que hasta el diciembre de 2016, ya en lo que se refiere a jóvenes privados de libertad, infractores, existen 2.168 jóvenes y el problema ahí también nuevamente es el hacinamiento. En los centros de salud, porque dije que este era otro de los temas que tiene que ver con este instrumento internacional celebrado por el Perú, los principales problemas son los problemas de infraestructura, la carencia de personal, en otras palabras, los servicios que afectan nuevamente la dignidad de la persona, la integridad y la vida de los pacientes. En ocasiones esto se torna muy grave. Y ese fue el caso del Centro de Rehabilitación Mental de Iquitos, CREMI, que por acción de la Defensoría fue cerrado. Como dije hace un momento, la Ley 30.394 es la que señala las competencias de la Defensoría como mecanismo nacional de prevención contra la tortura. Y como dije también, señala que tiene que hacerlo con sus propios recursos. Desafortunadamente no ha habido estos recursos y yo he encontrado comunicaciones de la Defensoría para que se le pueda asignar los recursos, comunicación de las Naciones Unidas y comunicación incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con este propósito. Lo que tenemos que tener aquí claro es que el país está incumpliendo un instrumento internacional al que se ha comprometido. Sin embargo, ¿qué se ha hecho en estos 4 meses puntualmente en este tema? Primero, se ha creado el protocolo de funcionamiento, de mecanismo, de cómo la Defensoría va a realizar estas funciones. Esto se ha hecho con apoyo de la Unión Europea. También se ha creado la dirección del mecanismo de prevención de la tortura. Y también se ha elaborado un plan de trabajo para el año 2017 que en parte se encuentra en ejecución. Pero como ustedes podrán advertir, todas estas son gestiones que se pueden o trabajos que se pueden realizar, digamos, a nivel de gabinete. En materia práctica o ejecutiva va a ser poco lo que se va a poder hacer si no se cuenta con recursos. Gracias, presidente. Muchas gracias, defensor. Cedemos la palabra a algún congresista que así lo desee para hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, comentario. Congresista Velázquez Jeje. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos los colegas de la bancada, de la Comisión de Justicia y de Constitución y especialmente al defensor del pueblo. Yo sé que estos informes son como una especie de una rutina legislativa, que son compromisos que el legislador incorpora, pero entendiendo de que no es su gestión porque está asumido hace pocos meses, yo creo que el país está sobrediagnosticado y creo que el gran reto que debe tener la Defensoría, que tiene como única perfil de su personalidad institucional la persuasión, es ¿qué
qué herramientas podemos movilizar para hacer seguimiento de estas políticas públicas, ¿no? El tema de la tuberculosis en los centros penitenciarios es un diagnóstico hace 25 años. El tema de la violencia contra las mujeres, el tema del hacinamiento, como dice la colega, en los penales. ¿Qué podemos hacer para que la institucionalidad acompañe? O sea, Defensoría del Pueblo durante 20 años ha hecho importantes aportes a poder visibilizar violaciones de derechos humanos a grupos vulnerables, a atender preocupaciones de los consumidores. Pero creo que ese modelo, ese esquema de Estado donde solamente diagnosticamos y no ayudamos a construir políticas públicas que resuelvan esos problemas. Entonces, yo me temo que nos gustaría que, no ahora de repente, una eventualidad o futura presentación o a través, lo puede ser por escrito, necesitamos ir más allá. Yo creo que el diseño constitucional de la década de los 90, muchas instituciones que fueron concebidas para un país que comenzó a modernizarse a partir del 90, han quedado ya un poco descolocadas. Por ejemplo, y no me quiero salir del tema tanto, pero por ejemplo Indecopi. Indecopi fue una institución bien montada en la década de los 90, pero hoy día prácticamente está rebasada por las circunstancias, ¿no? Entonces, yo saludo su explicación, las cifras que nos ha dado, pero me temo que el próximo año o cuando la ley lo mande volveremos a repetir lo mismo. Y somos convidados de piedra o espectadores de un proceso político en el que debemos, como autoridades, debemos participar más activamente en proponer, por ejemplo, medidas de seguimiento. Creo que la Defensoría lo tiene y esa fue una de las razones por las que auspiciamos que usted fuera defensor del pueblo, o sea, una nueva visión de la Defensoría del Pueblo. Y eso tenemos que hacerlo para acompañar al Estado, porque no es lo mismo que un parlamentario, no menosprecio la imagen de nosotros los políticos, pero no es lo mismo que un parlamentario en su semana de representación, o un fiscal de prevención del delito, o un funcionario del Ministerio de Salud vaya a visibilizar los problemas de un hospital, que la Defensoría lo haga, pero acompañada de una propuesta de una salida, ¿no? Entonces, muy importante su presentación, pero repito, creo que queda el desafío y nosotros aquí en el Congreso estaremos dispuestos a atender cualquier desarrollo legislativo que se tenga que hacer en el marco de las competencias que tiene la Defensoría. La Defensoría del Pueblo no solamente es una autoridad de persuasión, sino la Constitución le asigna una función que en estos últimos 15 años no es que ha sido descuidada, sino que de acuerdo al perfil que cada defensor le ha dado, evidentemente hacer diagnóstico de la defensa y protección de los derechos humanos, especialmente de ubicarlos en aquellos que son vulnerados en grupos muy sensibles. Pero tenemos que ir más allá, señor Walter Gutiérrez, tenemos que ir más allá y nosotros estaríamos dispuestos a que Defensoría produciera el diagnóstico, pero también el lineamiento de qué podemos hacer para que esas situaciones que son dramáticas podamos revertirlas. Entonces, dejo esa preocupación, presidente, le agradezco por haber dado uso a la palabra, y saludando esta valiosa información, esta data que tenemos. Pero quienes hacen esta data, este diagnóstico, creo que están en mejores condiciones de proponernos una salida, y nosotros los legisladores o las instituciones competentes poder disminuir estos riesgos en las que están las personas, especialmente las más vulnerables, ¿no? Gracias. Muchas gracias, congresista Trujillo, y de ahí congresista Echeverría. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al defensor del pueblo. En la misma línea del congresista Velázquez Quesquén, creo es oportuno comentar que es necesario dar ese gran paso, ese gran salto para que aquello que ya está evidenciado podamos nosotros tenerlo ya como una posibilidad a través de recomendaciones, a través de planteamientos, de poder revertir los temas ya identificados. Y lo otro, yo quisiera que
aquellas intervenciones que ustedes tengan en cada región, sería bueno que nos las compartan a cada uno de los congresistas para que nosotros podamos también articular y tener conocimiento de lo que ustedes han evidenciado en la intervención de los funcionarios y en su oportunidad también nosotros coadyuvar para que los objetivos que ustedes perciben, que probablemente sean similares en algunos casos con los nuestros, ayudar a que se pueda reivindicar derechos, defender derechos de los grupos vulnerables. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Trujillo. Congresista Echevarría. Por su intermedio, presidente, saludar al defensor del pueblo y también un poco mostrar extrañeza de parte del trabajo que viene desempeñando la Defensoría del Pueblo. No es la primera vez que viene a hacer un informe ante esta comisión conjunta y ya existía un compromiso y un pedido la primera vez que usted tuvo la oportunidad de estar en el hemiciclo. Se comprometió y se le solicitó de que se haga el trabajo coordinado y conjunto con los congresistas de cada una de las regiones. Esto no ha ocurrido pese a los meses que ya viene usted teniendo a cargo la Defensoría del Pueblo. Y también un pedido que es necesario hacer es que la Defensoría del Pueblo no solo al momento que uno le hace algunas solicitudes de intervención, no solo corra el traslado y el informe que reciba nos lo pase como respuesta, sin tener ninguna recomendación, ninguna acción, ni hacer ni una opinión de por medio. Le comento, yo envié hace muchos meses a la Defensoría del Pueblo para que pudiera apoyar sobre el tema de el agua que consume la ciudad de Tarma. Le dije que era agua entubada y que tenía muchos problemas en cuanto a la calidad. Lo único que hizo Defensoría es correr traslado a la institución pertinente y a la respuesta solo lo cursó. No hizo nada, no tomó ninguna acción, pese a que está dentro de sus funciones velar por el bienestar de la población. Por otro lado, hubo en la misma provincia de Tarma, en el mes de diciembre, mucho abuso de parte de algunos efectivos de la policía contra algunos ciudadanos que se oponían a la construcción de una torre. Se puso mediante el hilo telefónico de conocimiento al defensor encargado en la ciudad de Chanchamayo y poco o nada hizo. Cuando personalmente en una semana de representación conversamos, le hicimos el pedido de que, habiendo tomado conocimiento de manera a través de una llamada telefónica, conocimiento de los abusos que se estaban cometiendo, no había habido ninguna acción al respecto y más bien lo que hizo el defensor es denunciar al alcalde de la municipalidad de un distrito por omisión de funciones, cuando esta autoridad local había enviado un documento solicitando la intervención de la Defensoría. Esto ha quedado en nada, señor defensor. Personalmente me acerqué a su despacho a ponerle en conocimiento y poco o nada hemos recibido. Esto ha quedado en el olvido. También en la región Junín se ha conformado hace más de 6 años la Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas. La función de la Defensoría es supervisar y recomendar que las otras instituciones del Estado que integran esta mesa cumplan con su función. La región Junín está ocupando el 5º lugar en ubicación de trata de personas y no hemos visto ninguna recomendación que haya hecho la Defensoría. El Ministerio del Interior ha enviado oficios a las oficinas de la Defensoría de Huancayo, de Chanchamayo y de Satipo para unir esfuerzos y dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 29.850, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes. Pero no ha recibido ninguna respuesta. Tengo los cargos y he hecho el seguimiento. Entonces, ¿qué labor están cumpliendo? Si es lo mínimo que esperamos nosotros. Y usted ya lo ha mencionado, mediante Ley 3394 se han ampliado las funciones de la Defensoría. Yo me atrevería a decir, al menos a nivel de la región Junín, vemos poca o nada actividad de la Defensoría.
Gracias, congresista Gracias. Echevarría. El congresista Alberto Quintanilla ha solicitado la palabra. Tiene uso de la palabra, congresista. Ya, gracias. Buenos días, saludando la presencia del doctor Walter Gutiérrez Camacho, defensor del pueblo, y la de todos los colegas. Quiero empezar dándole la introducción al congresista Javier Velázquez, que me ha pedido. Congresista, Gracias, tiene el uso de la colega. palabra. Gracias, presidente. Hice una reflexión ahora porque el defensor del pueblo hizo un diagnóstico de la problemática y planteó lo que debe ser la línea de base para comenzar a supervisar el cumplimiento de las políticas públicas. Pero yo le hago recordar al defensor que el artículo 162 no solamente le da la prerrogativa de defender los derechos constitucionales y fundamentales, que es una labor que ha venido haciendo en los últimos 15 años la Defensoría, y me parece bien, pero la Constitución le asigna un rol todavía más importante, que creo que es el desafío del nuevo rostro que debe tener la Defensoría, cuando dice supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Por eso creo que ahí hay mucho por hacer, hay mucho en lo que podemos acompañar y que tiene que ver inclusive con la reclamación legítima que ha hecho la colega que me ha precedido en el uso de la palabra. Y dice, la Constitución le asigna estos roles que no hemos visto que ha cumplido la Defensoría en estos últimos 15 años. De repente será porque era una institución joven, pero estos roles son no menos importantes: supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. E inclusive, no solamente la Defensoría tiene la facultad de presentar iniciativas legislativas, sino, fíjese lo que dice, y por eso es que yo reclamo que Defensoría releve este rol que le asigna la Constitución. Dice, puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones. Y en ese sentido, Contralor, estamos comprometidos, y Defensor estamos comprometidos de que si hay este trabajo que pueda ser constitucional la Defensoría, nosotros vamos a apoyar para que una institución tan importante y reconocida y creíble como Defensoría pueda ayudar a resolver los problemas de los ciudadanos, especialmente los más pobres. Gracias, congresista Quintanilla. Gracias, congresista Velázquez. Gracias. Quintanilla, tiene Señor uso de la presidente, palabra. reiterando los saludos, yo quiero tocar algunos puntos, reconociendo que el informe nos da una buena visión y una buena línea de base para tratar estos problemas, entendiendo además de que las responsabilidades que tiene la Defensoría son bastantes, y creo yo que las limitaciones presupuestales y de infraestructura son ciertamente notorias. Primero, en torno al régimen penitenciario, aquí como parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en el plan de trabajo tiene programado visitar a algunos centros de detención en Lima, Arequipa. Bueno, yo quiero puntualizar los de Puno. Hay una suerte de concebir los penales de Chayapalca, que está entre los límites entre Tacna y Puno, el penal de Yanamayo en Puno y el penal de la Capilla en Juliaca, que todos son alrededor de los 4.000 metros de altura y encima todavía, como prisiones de castigo. Yo creo, digamos, de que eso es una visión equivocada del régimen penitenciario, porque nos están, digamos, concibiendo que quienes vivimos por encima de los 3.800 o 4.000 metros de altura estamos en zona de castigo. Y yo creo que hay que romper esa lógica. O sea, no mandar a los detenidos que se portan mal a Chayapalca o que se portan mal a Yanamayo o la Capilla, considerándolos como penales de castigo por la ubicación y la altura, ¿no? En eso nosotros hemos sostenido también de que esta es una equivocación, porque hay un principio penitenciario que debería aplicarse, es de que los detenidos deben cumplir sus condenas en lugares cercanos a los lugares habituales de su residencia, para que no tenga efectos colaterales ni sobre la familia ni sobre la población a donde son trasladados, ¿no? Porque si los trasladan a Puno, lógicamente sus amigos, familiares van a visitarlos, y si no tienen trabajo, muchas veces traen, digamos, efectos
negativos con la presencia de delincuencia. Ese es un tema, ¿no? O sea, que no sea considerado Challapaca, Yanamayo, La Capilla, penales de castigo por la ubicación en la altura, ¿no? Porque eso ciertamente, digamos, nos está diciendo indirectamente que los puneños vivimos en una zona considerada de castigo. Ese es un primer tema. El segundo tema tiene que ver, bueno, a raíz se hizo evidente con estos 4 militares que murieron en unas labores de entrenamiento en la playa de la Magdalena, se tiene una visión de cómo es la formación de los reclutas, de los soldados, porque siempre antes ha habido, digamos, una visión que se ha venido corrigiendo en el tiempo de que para formarlos bien había que tratarlos mal, ¿no? Con la mayor rigurosidad, ponerles algunas pruebas, etcétera, etcétera. Leamos nomás, digamos, La ciudad de los perros de Vargas Llosa, cómo trataban a los cadetes en el Colegio Militar Leoncio Prado, ¿no? Que si bien son novelas, reflejan una forma y una visión de pensar. Un tercer tema tiene que ver con las poblaciones de lesbianas, gays, etcétera, etcétera, sin discutir en ese debate que tenemos en el Congreso si hay que o no ponerlo como un agravante o la tercera opción. Se tiene una visión sobre cómo es la situación de ellos, porque ciertamente en los penales su situación es bastante dramática, ¿no? O sea, leamos nomás el sexto de Quianterguedas y otros temas, y ciertamente hay una política ahí, digamos, de que habría que implementar algunas medidas de protección a estos sectores que ciertamente son vulnerables, ¿no? O tienen una situación bastante vulnerable ahí. Y vinculado a esto también, si tiene una visión, si todos los reos, los detenidos, son informados de los derechos que tienen. Y yo creo que sería bueno ir a una política, ya en cada penal haya, digamos, grandes letreros en los cuales se le advierta a los detenidos los derechos que tienen, pero también, digamos, se le advierta a los que tienen la custodia de las cárceles que tienen que respetar esos derechos. Esos 3 temas sobre los penales en altura. 2, el tema de la información y la formación de los reclutas y cadetes en las instituciones militares. Y tercero, la situación de las poblaciones vulnerables, sin que quiere decir que los otros temas son también irrelevantes e importantes. Gracias. Gracias, congresista. Congresista William Monterola. Muchas gracias, presidente. Saludos por su intermedio al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, y a todos los colegas de la sala. Estoy viendo que su labor está eficiente en la capital, pero sin embargo veo ausencia del defensor del pueblo en las regiones, a través de la manifestación de la congresista Echeverría, congresista Trujillo, y también la preocupación nuestra como representante de Huancavelica, vemos esa ausencia. Por ejemplo, ¿qué problemas tenemos que son recurrentes en Huancavelica y que hace unos días ha estado pasando por las redes sociales? Por ejemplo, una fiesta costumbrista, niño libando licor y gente alrededor de ellos disfrutando de este maltrato infantil, pero no hemos visto la presencia de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, Huancavelica vive un alto porcentaje de violencia familiar. Tampoco hemos visto la presencia del Defensor del Pueblo, la cual nos preocupa considerablemente. Asimismo, el agua que vive Huancavelica lamentablemente casi está contaminada al 100%. En la cuenca del río Huichu se ha encontrado alto índice de minerales, hasta mercurio. En la cuenca del Mantaro igual, en la cuenca de Castrovirreina, residuos minerales y residuos fecales. Churcampa igual. El déficit de saneamiento en Huancavelica es la más alta, la brecha más alta que tiene el Estado, 75.8%. Y también hay un problema fundamental en mi región, el trabajo infantil. Y no hemos visto que la Defensoría nos esté ayudando a reducir estos índices. Esa es la interrogante que yo tenía, señor presidente, a través suyo al defensor. Muchas gracias. Gracias, congresista.
Congresista Modesto Figueroa. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, para saludar al defensor del pueblo y también a todos los congresistas que nos acompañan. Yo quería preguntarle al Contralor qué acciones a la fecha ha realizado en Madre de Dios, ya que en la zona de La Pampa existe la trata de personas que además el gobierno central ha abandonado sin actuar en nada. Ni la Fiscalía, nadie entra a esa zona de La Pampa, que también, por supuesto, nos está haciendo quedar mal como región. Entonces, yo quería saber la participación de usted, en qué forma nos va a ayudar a que esto no se vea como una plaga que está prácticamente haciéndonos ver como región en mala posición. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Juan Carlos. Señor presidente Miki Torres, señor defensor del pueblo, muy buenos días. Aquí estaba revisando, este es el informe anual 2015-2016. Usted todavía no era presidente, todavía no era defensor del pueblo. Yo quisiera, señor presidente, por su intermedio del defensor del pueblo, yo trabajo mucho en el tema de defensa del consumidor y usted es una persona que tiene mucha experiencia, más ha trabajado y ha sido uno de los actores principales en el Código de Defensa del Consumidor. Me preocupa en este momento el tema de Puente Piedra. Yo justo por un tema que vi en una urbanización que hubo un problema contractual ahí, justo fue una semana antes el tema del peaje de Puente Piedra, antes de su inauguración, y era realmente un caos impresionante. Dije, ¿cómo se les ocurre técnicamente hacer un peaje ahí? Es increíble. Pasó el tiempo, salieron unas resoluciones, se anuló ese tema, pero después, hace un par de meses, nuevamente hubo un intento de los pobladores que viven en la zona de poder tomar ese tema y hacer unos temas sociales que hay en ese momento, ¿no? Y yo quería preguntarle, señor defensor del pueblo, por su intermedio, señor presidente, ¿qué acciones ha tomado, tomará la Defensoría? Y otro punto que me preocupa es si se está monitoreando los conflictos sociales, ¿no? Me parece que debería ver, señor defensor del pueblo, con sus expertos este tema, porque realmente es preocupante. Yo creo que debería haber una solución definitiva, ¿no? En relación al tema de defensa del consumidor, saludo realmente a usted el papel activo que tiene en estos conflictos que hemos estado viendo, en este tema de los productos lácteos, y me parece importante ese tema. Otro tema que quisiera tocar es la línea anticorrupción que ha instaurado en este punto ustedes. Y le pido también, como dicen mis colegas, que preste atención al tema de trata de personas. Realmente a mí me llama la atención el presupuesto que se le ha asignado. Es una vergüenza de mi punto de vista realmente, porque yo estoy viendo el tema en México con la organización Papel Blanco, los presupuestos que tienen, la ayuda de la empresa privada, del Estado. Es impresionante realmente. Y nosotros estamos en pañales. Y me sumo a la protesta que ha expresado el congresista Modesto Figueroa. No entiendo por qué el Estado abandona este tema. O sea, hay un cementerio probado, queman a las personas ahí, hay reportajes. La policía le tiemblan los pies poder ingresar ahí. Es como una zona tomada, todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada, ¿no? Porque este tema yo lo he escuchado, años que lo escucho, y nadie hace nada, ¿no? Hay mafias que existen ahí, y yo le ruego, señor defensor del pueblo, que se tomen acciones concretas. Y para terminar, me estaba olvidando termino con esto rápidamente, de la cereza en el pastel. Acabo de leer ahorita, hace menos de 5 minutos, de que usted sabe, pues una persona informada, que se acaba de aprobar hace menos de un mes el tema de una modificación al tema del libro de reclamaciones. Se aprobó con un texto sustitutorio, un texto consensuado, por mayoría en este mismo pleno. Y ahora acabo de ver una información
que la aplicación del seguimiento a libre reclamaciones va a costar aproximadamente 410 millones de soles y tomar 10.000 empleados. Vuelvo a repetir, no he leído mal, 10.000 empleados en Decopi y 410 millones de soles. Yo no soy un experto en este tema, pero realmente esto es me parece una medida, un importe exagerado, una noticia alarmista. Yo quisiera que usted como experto vea este tema también. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Congresista Ponce.